Entonces, el recorrido que voy a compartir con ustedes, lo presento aquí para entender un poco la lógica de esta presentación. Hay dos ideas centrales sobre las cuales voy a trabajar: la idea del estudiante protagonista y la idea de diseño de clases. En relación con el estudiante protagonista, obviamente una fuerte vinculación con el aprendizaje, y en el diseño de las clases, trabajar con digamos, el concepto de narrativa y el concepto de metáforas, tratando de pensar cómo se puede pensar la clase desde otras miradas y desde otra perspectiva. Esta es un poco la intención de la presentación. ¿Por qué partimos del estudiante protagonista? Es un tema que en Utopía se ha trabajado mucho, se ha discutido mucho y se ha materializado el estudiante protagonista, lo hemos visto en distintos eventos, y un poco para diferenciarlo de la concepción anterior, digamos, o uno diría hoy un poco más antigua, del estudiante activo. El estudiante protagonista obviamente incluye al estudiante activo, pero implica reconocerlo como sujeto en un contexto, implica reconocerlo como portador de una trayectoria escolar, con intereses variados, habituado hoy a manejarse con lenguajes multimediales y aprendiendo mucho por fuera de la escuela. Por supuesto que podríamos ampliar la caracterización, por estas son las ideas más potentes para definir a este estudiante protagonista, que entendemos que tiene todo esto que acabo de mencionar, pero que aún tiene, a nuestro entender, un recorrido para hacer con relación a su autonomía, al desarrollo de la autonomía, que vengo yo planteando en varios encuentros, digamos, la deuda que de alguna manera la escuela como institución tiene con relación a la autonomía, porque figura en todos los proyectos institucionales, en todos los perfiles de egresados de la mayoría de las escuelas, y siempre es aquello que, como no hay tiempo, queda relegado. Y me parece que en particular este momento de pandemia y de distancia social y de estar en cuarentena y de no ir a la escuela física, abrió una oportunidad para desarrollar estos procesos de autonomía, ¿no? Para esta posibilidad del estudiante de tomar decisiones vinculadas a sus aprendizajes, algunas de las cuales están sucediendo en estos momentos y no son las que más nos gustan. Por ejemplo, decidir no participar en la clase, pero eso también tiene un sentido. Deberemos a la vuelta de la escuela, en el formato que sea, recuperarlo. ¿Qué le pasó? ¿Qué recorrido hizo? Desarrollar autonomía en términos de poder planificar, organizar, gestionar sus tiempos, autoevaluarse, tener conciencia de sus fortalezas y debilidades. Y la autonomía apareció con la pandemia como un requisito, como un requerimiento, porque no estamos los docentes y las docentes al lado de nuestros estudiantes. Entonces, en este estudiante protagonista, para nosotros involucrarlos en los aprendizajes, donde fíjense lo que sucede en particular con el tema de la evaluación, que no es el tema del encuentro de hoy, pero que las notas no son lo que en estos momentos de alguna manera traccionan a los estudiantes para participar o para aprender, ¿no? Nosotros planteamos desde esta perspectiva el estudiante protagonista en términos de sus capacidades para colaborar, conectarse con los demás, crear productos, programas, soluciones innovadoras y ponerlas en práctica en el mundo real, porque ya están participando de este tipo de producciones por fuera de la escuela. Y entonces este fenómeno de ese desarrollo de estudiante protagonista que tenemos fuera de la escuela
la pregunta es cómo hacemos para que esté adentro de la escuela este estudiante protagonista. Yo les decía que iba a articular esta idea del estudiante protagonista con la concepción de aprendizaje, entendiendo que hoy el aprendizaje surge de las preguntas que se formulan, de las experiencias por las que transitan, del sentido que les otorgan, porque no se trata solo de transitar por una experiencia interesante o desafiante, sino qué sentido le otorgan los estudiantes y las estudiantes a esa experiencia. Obviamente que el aprendizaje surge de la interacción con otros, surge de los modos de intervenir en el entorno, o sea, si ustedes ven, este aprendizaje no es lo que hago solo adentro del aula o adentro de la escuela, sino como de alguna manera, como en Utopía lo plantean, cómo cambio el mundo, ¿no? Y el aprendizaje surge cuando hago visible mi propio aprendizaje. Aquí recuperé una frase de Paper, ¿no? que es alguien que estudiamos hace muchos años y que discutimos bastante con sus propuestas y con sus ideas, pero él dice que las mejores herramientas educativas no son las que ayudan al docente a enseñar, sino las que ayudan al estudiante a crear. Y en particular en estos momentos tan singular que estamos atravesando, bueno, cuánto más el desafío y el estudiante creando nos permitiría mantener al estudiante conectado en esta continuidad pedagógica que estamos intentando construir día a día. También recuperar de Ellen Langer en su precioso libro de aprendizaje consciente, y ella en ese libro caracterizó el aprendizaje consciente con estas 5 ideas. Ella dice que hay que estimular en los estudiantes el aprendizaje consciente y lo caracteriza como apertura a la novedad, como un estado de alerta ante las diferencias, y acá podemos hablar de todo tipo de diferencias, de trayectorias, de intereses, de modos de aprender, de contextos, de sensibilidad frente a los diferentes contextos, ¿no? Hoy hablamos mucho de la empatía frente a quien está del otro lado y a las distintas circunstancias por las que atraviesa cada estudiante. La conciencia plena de que no hay una perspectiva, sino hay múltiples perspectivas, y esto es de los aprendizajes creo que más relevantes que podemos hacer en estos días. Y una orientación en el presente, ¿no? Esta idea de las preguntas que los estudiantes, venimos haciendo desde que yo era chica y seguramente de antes, y esto para qué me sirve, y qué hago con esto que estoy aprendiendo, y cómo cobra hoy un sentido mucho más potente pensar el sentido de lo que aprendemos.